Bienvenidos, bienvenidas al laberinto de medianoche. Hoy te adentrarás en lo profundo con 5 historias de terror que desafiarán tu mente y te harán cuestionar lo que crees conocer. Pero ten cuidado, porque en este laberinto no todos encuentran la salida. Comenzamos con la primera historia donde un perro es el protagonista. En la oscuridad, siempre me he sentido más cómoda en la rutina. En los hábitos repetidos y las pequeñas tradiciones diarias, encontraba una sensación de control, especialmente por las noches, cuando el mundo parecía más grande y los miedos infantiles regresaban como sombras al acecho. De pequeña, la oscuridad era mi mayor enemigo. Cada esquina de mi habitación, cada rincón, parecía esconder algo que mi imaginación no podía comprender. La llegada de Max cambió todo. Adoptamos al cachorro cuando yo tenía 7 años, y desde ese momento su presencia llenó la casa de una calidez indescriptible. Max dormía bajo mi cama cada noche, y en los momentos en los que el miedo me superaba, solo tenía que extender la mano para sentir su lengua áspera lamiéndome los dedos. Era su manera de decirme: «Estoy aquí, todo está bien». Con los años, Max siguió siendo mi fiel compañero. Incluso cuando me mudé sola a un pequeño departamento en las afueras, él vino conmigo. El miedo a la oscuridad no desapareció del todo, pero Max era mi refugio, mi guardián. Y mientras él estuviera allí, bajo mi cama, el mundo no podía tocarme. Esa noche, el aire estaba particularmente pesado. Me había pasado el día resolviendo pendientes y solo quería acostarme temprano. La radio sonaba suavemente en el fondo mientras preparaba mi cena, cuando una noticia interrumpió la programación habitual. Última hora. Las autoridades buscan a un hombre extremadamente peligroso que se ha fugado de una prisión cercana a Madrid. Se le considera violento y altamente impredecible. Por favor, mantengan sus puertas y ventanas cerradas. Apagué la radio con un escalofrío, pero me dije a mí misma que no había razón para preocuparme. El departamento estaba asegurado, Max estaba conmigo, y mi edificio tenía cerraduras en cada entrada. Nada iba a pasar. Me metí en la cama como siempre, y Max, fiel a su costumbre, se instaló bajo la cama. Apagué la luz, y en cuanto extendí la mano hacia el borde, sentí su lengua cálida lamer mis dedos. Cerré los ojos, dejándome arrullar por esa sensación de seguridad que siempre me brindaba. Amanecí con una extraña sensación. Había dormido profundamente, más de lo habitual. Sin embargo, algo no encajaba. Me sorprendió darme cuenta de que durante toda la noche había sentido a Max lamiéndome la mano cada vez que la extendía. Era inusual. Normalmente él se cansaba y se acomodaba en otro rincón. Me giré para saludarlo, pero no lo vi saltar a la cama como hacía todas las mañanas. Un inquietante silencio llenaba la habitación. «Max», llamé con la voz todavía ronca por el sueño. Bajé la mirada al suelo y lo vi. Max yacía inmóvil al lado de la cama. Sus ojos estaban abiertos, pero apagados. Su cuerpo estaba rígido y rodeado de un charco oscuro que manchaba la alfombra. Mi corazón dio un vuelco. La mente humana tiene una forma cruel de llenar los vacíos. En esos primeros segundos, traté de convencerme de que Max había muerto por alguna causa natural, que era una tragedia, pero nada más. Sin embargo, algo no cuadraba. Entonces lo escuché. Un sonido suave, húmedo, como algo que se arrastraba o lamía. Provenía de debajo de la cama. Mi cuerpo entero se tensó. El miedo se convirtió en algo físico, como si manos invisibles me apretaran el pecho. Lentamente, con un impulso que no puedo explicar, me agaché y miré bajo la cama. Lo que vi me congeló la sangre. Había un hombre tumbado allí, mirándome con una sonrisa grotesca. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y triunfo, y su boca, manchada de sangre, se movía lentamente, como si saboreara algo. En sus manos había un cuchillo y rastros oscuros que no quise identificar. «Estuviste muy tranquila anoche», dijo casi en un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto conmigo. No sé cómo reaccioné. Creo que el instinto de supervivencia tomó el control, porque en lugar de paralizarme, grité con todas mis fuerzas. Me levanté de la cama de un salto y corrí hacia la puerta. Sentí sus movimientos detrás de mí,
pero logré salir de la habitación y cerrar la puerta de un golpe, bloqueándola con mi cuerpo mientras llamaba al 112 con manos temblorosas. Los minutos que siguieron fueron eternos. Desde el otro lado de la puerta podía escuchar sus uñas rascando la madera, su risa distorsionada como un eco salido de una pesadilla. Cuando la policía llegó, lo encontraron aún en mi habitación, acurrucado bajo la cama como si fuera su refugio personal. No ofreció resistencia. Cuando lo sacaron, me miró con esa misma sonrisa torcida y me susurró: «Dormiste tan tranquila, como si supieras que yo estaba aquí». Esa noche lo cambió todo para mí. Max ya no estaba, y con él se había ido la última pizca de seguridad que tenía en el mundo. No volví a dormir con la mano colgando del borde de la cama, y jamás olvidaré esa sensación de confianza traicionada, porque en la oscuridad nunca sabemos qué o quién puede estar esperando. Un verano inolvidable. El verano siempre fue mi estación favorita. Las tardes se extendían como si el tiempo quisiera detenerse, y los días estaban llenos de luz, risas y una sensación de libertad que no sentías en ninguna otra época del año. Ese verano en particular había sido especial. Mi hermano Lucas y yo habíamos pasado semanas construyendo cabañas de madera en el patio trasero, corriendo descalzos por el césped y soñando con aventuras que solo existían en nuestras mentes infantiles. Mis padres decidieron que el final perfecto para esa temporada sería un viaje en carretera. «Será una aventura», dijo mamá, con su entusiasmo contagioso. Papá, siempre práctico, ya tenía todo planeado. Un mapa detallado con paradas programadas, un maletero lleno de provisiones y una ruta que atravesaría algunos de los paisajes más hermosos que podías imaginar. El plan era sencillo. Pasaríamos 2 días viajando hasta un pequeño pueblo en las montañas, donde nos hospedaríamos en una cabaña que mi madre había reservado semanas atrás. Para Lucas y para mí, el viaje era más emocionante que el destino en sí. Habíamos metido en la maleta nuestros juguetes favoritos y algunas revistas, aunque sabíamos que pasaríamos la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, compitiendo para ver quién avistaba más animales o camiones de colores llamativos. Esa mañana, el coche estaba lleno de risas y canciones. Lucas y yo jugábamos a piedra, papel o tijera, y mamá cantaba melodías que se mezclaban con el ruido de la carretera. El sol brillaba, la carretera serpenteaba entre verdes colinas, y no había nada que pudiera perturbar nuestra burbuja de felicidad. Pero las carreteras tienen su propia forma de traicionar a quienes confían demasiado en ellas. Lo que comenzó como un pequeño problema mecánico, pronto se convirtió en el principio de una noche que nunca olvidaríamos. El primer indicio de que algo no iba bien llegó justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Un extraño sonido surgió del motor, un chirrido metálico que hizo que papá frunciera el ceño y murmurara algo entre dientes. «Probablemente solo necesita un ajuste», dijo, aunque la preocupación en su rostro era evidente. Detuvimos el coche al borde de la carretera, en un tramo rodeado de altos árboles que proyectaban sombras alargadas. Papá abrió el capó y comenzó a revisar, mientras mamá intentaba distraernos con algún juego. Pero incluso yo, con mis 11 años, podía notar que la situación no era tan simple como ellos querían hacernos creer. Cuando quedó claro que el coche no arrancaría, mis padres discutieron brevemente qué hacer. «Hay un pueblo a unos 3 kilómetros de aquí», dijo papá. «Podemos ir y buscar ayuda. No tardaremos mucho». Mamá no parecía convencida al principio, pero finalmente accedió. Antes de partir, nos dieron instrucciones claras: permanecer dentro del coche, mantener las puertas cerradas y no preocuparnos. «Volveremos antes de que se den cuenta», prometió mamá con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Nos quedamos solos. La carretera estaba completamente desierta, y el bosque a nuestro alrededor parecía más oscuro con cada minuto que pasaba. Lucas, siendo el más pequeño, trató de mantener la calma jugando con un par de figuras de acción, pero yo no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver a mis padres regresar. Pasaron las horas y el cielo se llenó de estrellas. Lucas se quedó dormido y yo encendí la radio para sentirme acompañado. Al principio, la música era un consuelo, pero de repente, la transmisión cambió. Una voz seria y monótona
anunció una noticia que hizo que mi corazón se detuviera. Interrumpimos esta emisión para informar de la fuga de un peligroso criminal del centro penitenciario de Soto del Real. Se ruega a todos los residentes de la zona que extremen las precauciones, permanezcan en sus hogares y eviten transitar por áreas aisladas. El fugitivo es considerado extremadamente violento. La voz del locutor se desvaneció, pero las palabras quedaron resonando en mi mente. Miré a Lucas, que seguía dormido, ajeno a lo que acababa de escuchar. Intenté calmarme, diciéndome que no tenía por qué estar relacionado con nosotros. Aún así, cada minuto que pasaba sin que mis padres regresaran, aumentaba mi sensación de inquietud. Fue entonces cuando los escuchamos, un sonido seco, metálico. ¡Poc! 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 Al principio pensé que era el viento o algún animal moviéndose entre las ramas, pero los golpes eran demasiado constantes, demasiado deliberados. Lucas se despertó y me miró con ojos llenos de miedo. «¿Qué es eso?», susurró. Los golpes se hicieron más fuertes. «Poc, poc, poc». Venían de arriba, desde el techo del coche. Podíamos escuchar el crujir de la carrocería bajo el peso de algo pesado. Lucas empezó a llorar, y yo traté de calmarlo, aunque mi propio corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. «Tenemos que salir de aquí», le dije. No sabía a dónde iríamos, pero sabía que no podíamos quedarnos. Abrí la puerta con cuidado y juntos corrimos hacia el bosque, adentrándonos en la oscuridad. Cuando llevábamos unos metros corriendo, no pude resistir la tentación de mirar atrás. Fue un error. Sobre el techo del coche, iluminado por la luz pálida de la luna, estaba un hombre enorme. Sus ropas estaban destrozadas y su rostro era una mezcla de locura y furia. En sus manos sostenía algo que usaba para golpear el techo. Eran las cabezas de mis padres. Mis piernas temblaron y por un momento sentí que no podía moverme, pero Lucas tiró de mi mano gritando, y eso fue suficiente para que mis instintos me empujaran a seguir corriendo. Corrimos durante lo que parecieron horas, tropezando entre ramas y raíces hasta encontrar una vieja cabaña abandonada. Nos escondimos allí, temblando, mientras la noche se extendía como un manto interminable. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, nos atrevimos a salir. Vagamos hasta que un grupo de búsqueda nos encontró. Nunca olvidaré las miradas de los rescatistas al escuchar nuestra historia. El hombre fue capturado días después, pero eso no trajo consuelo. Esa noche nos robó algo más que a nuestros padres. Nos arrebató nuestra inocencia, nuestra capacidad de sentirnos seguros en el mundo. Y aunque han pasado años, todavía puedo escuchar esos golpes. Poc, poc, poc. A veces me pregunto si algún día dejaré de mirar por encima del hombro. Pero lo que sí sé es que nunca olvidaré lo que vi aquella noche, y que, desde entonces, la oscuridad nunca ha vuelto a ser simplemente la ausencia de luz. Nuestro nuevo amigo Tobías. Hay algo especial en los campamentos de verano. La sensación de libertad, el aire fresco de la montaña, el calor del fuego por las noches y las historias de terror que siempre alguien cuenta mientras los grillos cantan en la oscuridad. Cuando llegas, todo parece un juego. Cuando te vas, sientes que dejaste algo de ti en ese lugar. Sin embargo, aquel campamento en el que estuve hace unos años no me dejó recuerdos entrañables ni aprendizajes. Me dejó algo más. Una cicatriz en el alma y una historia que aún hoy me cuesta relatar sin que se me erice la piel. Todo comenzó como cualquier campamento típico. Éramos un grupo de 12 jóvenes, chicos y chicas, entre los 15 y los 18 años. Habíamos llegado al bosque el fin de semana anterior, acompañados por 2 monitores, y pasábamos los días entre excursiones, juegos y tareas grupales. Cada noche, bajo las estrellas, compartíamos risas, retos y esas historias de miedo que siempre parecen demasiado absurdas como para tomarlas en serio. Recuerdo que la noche antes de la excursión nos reunimos alrededor del fuego. Uno de los chicos, Marcos, contó una historia sobre un espíritu que rondaba esas montañas, un hombre que, según él, murió de forma trágica hacía más de un siglo. Dicen que llevaba un hacha a la espalda, pero que no era peligroso, al menos no a propósito, bromeó, iluminando su rostro con la linterna bajo la barbilla. Todos nos reímos nerviosos, sin saber que esa noche era una advertencia disfrazada de chiste.
La mañana siguiente partimos hacia un sendero que, según los monitores, nos llevaría a un mirador espectacular. Al principio todo era risas y buen ambiente, pero la caminata comenzó a complicarse cuando el sendero se dividió en dos y tomamos la bifurcación equivocada. Los monitores trataban de ocultar su preocupación, pero nosotros notábamos cómo revisaban el mapa una y otra vez, como si buscaran en vano una referencia que no aparecía. Después de horas caminando, empezó a oscurecer y la tensión era palpable. El bosque, que por la mañana parecía un lugar lleno de vida, se transformó en un laberinto oscuro y opresivo. Los murmullos de los árboles y el crujir de las hojas bajo nuestros pies amplificaban el miedo que crecía dentro de todos nosotros. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre apareció en mitad del sendero, como si hubiera surgido de la nada. Vestía ropa sencilla y llevaba un hacha colgada a la espalda. Nos detuvimos en seco, y aunque ninguno dijo nada, todos sentimos lo mismo. Un escalofrío que nos recorrió de pies a cabeza. El hombre se acercó lentamente, y con cada paso que daba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí, solo, en medio de la nada? Su rostro era inexpresivo al principio, pero cuando llegó a nosotros, una amplia sonrisa iluminó su rostro. ¿Perdidos?, preguntó con una voz grave pero amable. No sabíamos qué responder. Los monitores, que hasta entonces habían intentado mantener el control, vacilaron, pero el hombre no esperó respuesta. Simplemente se presentó. Me llamo Tobías, aunque algunos me dicen Sesamón. Su manera de hablar era extraña, como si no estuviera del todo conectado con el presente, pero su actitud resultaba tranquilizadora. Nos ofreció llevarnos hasta el pueblo más cercano. Al principio nadie parecía dispuesto a seguirlo, pero el cansancio y la desesperación terminaron por vencer nuestras reservas. Tobías caminaba delante, silbando una melodía que no reconocíamos. Mientras lo seguíamos, intentaba entretenernos con historias sobre el bosque, como si fuera un guía experimentado. Cuando finalmente llegamos al pueblo, la sensación de alivio fue indescriptible. Tobías nos despidió con un gesto amable y accedió a hacerse una foto con nosotros antes de marcharse. La imagen era nuestra forma de agradecerle, aunque en el fondo todos sentíamos cierto alivio al verlo alejarse. Después de instalarnos en el pequeño albergue del pueblo, decidimos contarle a los vecinos sobre Tobías. Lo hicimos más por curiosidad que por otra cosa. Sin embargo, la reacción de los locales no fue la que esperábamos. «¿Tobías? ¿Están seguros?», preguntó una anciana, mientras otros intercambiaban miradas de preocupación. Nos contaron la historia de un hombre que vivió en ese pueblo hacía más de 100 años. Era leñador y se le conocía por llevar siempre un hacha a la espalda. Según la historia, un día un grupo de niños jugaba cerca de él y su pelota se escapó hacia donde trabajaba. Tobías fue a recogerla, pero tropezó y cayó sobre su propio hacha, cortándose la pierna. Murió desangrado antes de que alguien pudiera ayudarle. Nos reímos nerviosos, tratando de no tomar en serio lo que nos decían. Era imposible que ese hombre fuera el mismo Tobías. No tenía sentido, pero algo en las palabras de los aldeanos nos dejó inquietos. 2 días después, cuando volvimos al campamento, una de las chicas del grupo, Laura, reveló las fotos que había tomado. Todos nos reunimos alrededor de ella para verlas. La última imagen, la que nos habíamos tomado con Tobías en el pueblo, fue la que nos dejó sin aliento. Allí estábamos nosotros, sonrientes, frente al albergue. Pero Tobías no estaba. Donde debería estar él, solo había un vacío, un espacio donde la luz parecía doblarse de forma extraña, como si algo invisible estuviera allí. El silencio en la habitación fue sepulcral. Nadie sabía qué decir. Tratamos de buscar explicaciones lógicas, un fallo en la cámara, un reflejo extraño, cualquier cosa. Pero la verdad estaba frente a nosotros y era imposible ignorarla. Nunca volvimos a hablar de esa foto, pero ninguno de nosotros volvió a dormir tranquilo en el campamento. Cada vez que recordamos a Tobías, o Sesamón, como él se llamaba a sí mismo, nos preguntamos si de alguna forma su espíritu seguía vagando por ese bosque, ayudando a quienes se perdían, o si buscaba algo que nunca encontró en vida. Lo único que sé con certeza es que, desde aquel verano,
He aprendido a respetar las historias que se cuentan junto a una fogata, porque, aunque suenen absurdas, a veces contienen más verdad de lo que estamos preparados para aceptar. Una noche de terror en la vieja casa. Desde que Marcos falleció, la casa se sentía demasiado grande para Sofía y para mí. Era una construcción antigua, con techos altos y pasillos oscuros que parecían estirarse infinitamente por la noche. Habíamos hablado muchas veces de mudarnos antes de su accidente, pero los planes quedaron suspendidos junto con su vida. Ahora, sola con mi hija de 8 años, trataba de llenar los vacíos con rutinas. Cuentos antes de dormir, una película por la noche, asegurarnos de que las puertas estuvieran bien cerradas. Aquel viernes, la lluvia golpeaba los ventanales con insistencia. Sofía dormía profundamente en su habitación, mientras yo me refugiaba en la sala con una taza de té y un libro que apenas podía concentrarme en leer. Había algo en las noches de tormenta que siempre me ponía nerviosa, pero intentaba convencerme de que era mi imaginación. El teléfono fijo sonó por primera vez a las 10:30 de la noche. Nadie llamaba al fijo, y menos a esas horas. Me acerqué lentamente con una mezcla de intriga y aprensión. Al contestar solo escuché silencio. «Hola», dije, sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda. Nada. Después de unos segundos colgué. Pensé que era una llamada equivocada, aunque no pude evitar sentirme un poco inquieta. Intenté volver al libro, pero apenas pasaron 10 minutos cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté más rápido. «¿Quién es?». Una voz distorsionada, masculina, respondió. «¿Estás sola?». Sentí un nudo en la garganta. Mi primer instinto fue colgar, y lo hice. Mi corazón latía con fuerza, y la calma de la casa ahora parecía cargada de tensión. Revisé que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Al regresar a la sala, el teléfono volvió a sonar. No contesté esta vez, pero el sonido era ensordecedor en el silencio. Dejé que timbrara hasta que paró, pero entonces mi celular, que estaba en la mesa del comedor, comenzó a sonar también. Tomé el aparato con manos temblorosas. El número que aparecía en pantalla era desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Qué quieres?», pregunté con más nerviosismo que firmeza. La misma voz distorsionada respondió. «Sabemos que estás sola». El teléfono fijo sonó al mismo tiempo que el móvil. Miré alrededor, aterrorizada. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién eran nosotros? Colgué ambos teléfonos y corrí a la habitación de Sofía. La encontré dormida, su pequeña figura cubierta por las mantas. La besé en la frente y cerré la puerta con cuidado, asegurándome de que estuviera bien trabada. Volví al salón decidida a llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, el teléfono fijo sonó de nuevo. Esta vez, lo ignoré y corrí hacia las ventanas para asomarme al exterior. La lluvia seguía cayendo y el jardín estaba desierto. Sin embargo, las luces del poste de la calle parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una penumbra que me hizo sentir aún más vulnerable. El teléfono fijo dejó de sonar, pero ahora escuché algo peor. Golpes suaves en la puerta principal, casi como un rasguño. Mi cuerpo entero se tensó. Apagué las luces de la sala para evitar que alguien pudiera verme desde afuera y me acerqué lentamente a la puerta. Al mirar por la mirilla no vi nada, pero cuando aparté la vista, el sonido comenzó de nuevo, esta vez más fuerte. Mi móvil vibró en mi mano. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo solo decía: «Sabemos dónde está la niña». Mi corazón se hundió en el pecho. Corrí a la habitación de Sofía, pero al intentar abrir la puerta, el pomo no giraba. Estaba atascado. «¡Sofía!», grité golpeando la puerta con desesperación. No hubo respuesta. El teléfono fijo comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez no lo ignoré. Corrí a contestarlo con la respiración agitada. «¡Déjenos en paz!», grité. La voz distorsionada se rió al otro lado. «No es tan fácil, sabemos lo que tienes, vamos por eso, y por ella». De repente las luces de toda la casa se apagaron. La oscuridad era total, salvo por el leve resplandor del teléfono en mi mano. Me quedé inmóvil, escuchando pasos. Alguien estaba dentro de la casa. Fui al cajón de la cocina donde guardábamos un cuchillo, agarrándolo con fuerza mientras trataba de mantener la calma.
Los pasos se detuvieron. Un silencio aterrador llenó la casa. Entonces, una voz infantil rompió la quietud. «¡Mamá!». Era Sofía, pero sonaba apagada, como si estuviera lejos. Corrí hacia su cuarto, pero al abrir la puerta, no había nadie. La ventana estaba abierta y el viento frío empapaba las cortinas. Afuera vi una sombra que se deslizaba entre los árboles, llevándose a mi hija. El teléfono volvió a sonar. Contesté con un grito desgarrador. «¿Qué le hicieron a mi hija?». «No debiste colgar la primera vez», respondió la voz burlona. Entonces la llamada terminó y la casa quedó en silencio eterno, salvo por los latidos de mi corazón, que nunca dejaron de resonar en mi mente. El enigma de Clara. Desde que éramos niñas, mi hermana Clara siempre fue especial. No especial en el sentido que podría sugerir talento o genialidad, sino especial de una forma inquietante. Clara tenía un vínculo peculiar con cosas que yo no podía ver ni entender. Había noches en nuestra infancia en las que se despertaba gritando, asegurando que alguien estaba parado en la esquina de nuestra habitación. Otras veces, se quedaba mirando fijamente al vacío, como si escuchara palabras que el resto no podía oír. Mis padres decían que tenía una imaginación desbordante, pero yo siempre supe que era más que eso. Había algo en la forma en que miraba la nada, en la manera en que su piel se erizaba y en la temblorosa voz con la que describía cosas imposibles. Yo intentaba consolarla como buena hermana mayor, pero con los años aprendí a ignorar esas rarezas. Pensé que crecería y esas cosas desaparecerían. No lo hicieron. La vida fue dura con Clara. Sus episodios, como mi madre los llamaba, empeoraron con la adolescencia. Se convirtió en alguien reservado, como si tuviera miedo de compartir lo que veía o sentía. Cuando cumplí 18 años y me mudé para estudiar en otra ciudad, Clara tenía apenas quinta. La última vez que la vi con vida fue durante un invierno particularmente frío. Tenía el rostro pálido, las ojeras hundidas y un peso en los ojos que nunca olvidaré. Cuando recibí la llamada de mi madre, mi mundo se desmoronó. Clara había sido encontrada sin vida en su habitación. La ventana estaba abierta y la habitación helada, pero no había señales de violencia. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco, aunque tenía apenas 16 años. Nunca lo entendí, pero tampoco quise investigar más. Era más fácil pensar que su corazón simplemente se había rendido. El entierro fue frío y silencioso. Apenas un puñado de familiares y amigos cercanos. Me quedé frente a su tumba más tiempo que nadie, sintiendo una mezcla de culpa y vacío. Le prometí que siempre la recordaría, que no la abandonaría, aunque ahora ya no estuviera. Las primeras semanas después de su muerte fueron un caos emocional, pero eventualmente la vida siguió. O eso pensé. Hasta que las noches comenzaron a llenarse de su voz. El primer grito llegó exactamente un mes después de su muerte. Era pasada la medianoche cuando escuché un llanto desgarrador que parecía venir desde el pasillo. Me levanté de golpe, pensando que alguien se había metido a la casa, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Volví a mi cuarto, atribuyendo el ruido a mi imaginación o al cansancio. Pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez, estaba claro que era la voz de Clara. Un grito profundo y desgarrador, como si estuviera sufriendo. Corrí al pasillo, pero no había nada. Durante las noches siguientes, los gritos se hicieron más frecuentes. Al principio eran esporádicos, pero pronto comenzaron a suceder todas las noches, siempre a la misma hora, 2:47. Era como si Clara estuviera atrapada en un bucle, llorando y gritando en algún rincón invisible de mi casa. Intenté ignorarlo. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza, que era el duelo manifestándose de una forma extraña. Pero una noche, los gritos cambiaron. Ya no eran solo lamentos. Ahora había palabras. ¡Ayúdame!, gritaba su voz llena de desesperación. Las noches siguientes se convirtieron en una tortura. Ya no podía dormir, y durante el día apenas podía concentrarme. Decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Sabía que, de alguna manera, estaba relacionada con la tumba de Clara. Al llegar al cementerio esa noche, la luna llena iluminaba las lápidas, dándoles un brillo espectral. Caminé lentamente hacia la tumba de mi hermana,
sintiendo que cada paso se hacía más pesado. Cuando llegué, me quedé allí de pie, mirándola fijamente. «Clara», dije con un temblor en la voz, «si esto es un juego, por favor, para. Me estás matando». El viento sopló con fuerza y el frío me caló hasta los huesos. En ese momento, lo escuché. Su llanto, no en mi mente ni en mi casa, sino justo allí, debajo de mis pies. Me arrodillé, con lágrimas rodando por mis mejillas. «¿Qué quieres?», susurré. «Dime qué necesitas». El suelo pareció vibrar bajo mis manos. Escuché su voz, clara y nítida, como si estuviera susurrándome al oído. «No debiste dejarme sola». Me congelé. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Fue entonces cuando noté algo extraño en la lápida. Una grieta que no estaba allí antes. Una grieta que parecía extenderse lentamente, como si la tumba estuviera respirando. Me levanté de un salto, retrocediendo, pero la grieta continuó abriéndose hasta que un sonido ensordecedor, como el de un grito, escapó de la tierra. Las luces del cementerio parpadearon y sentí una fuerza invisible tirar de mí. «¡No!», grité, luchando por mantenerme en pie. La voz de Clara me habló una última vez, suave pero cargada de furia. «Nunca me escuchaste, ahora no puedo escucharte a ti». Y entonces el silencio se apoderó de todo. Cuando desperté, estaba en casa, tumbada en el suelo de mi habitación. Los gritos habían cesado. No volví a escuchar a Clara después de esa noche, pero desde entonces, a las 2:47, mi reloj se detiene. Y siempre, sin falta, la ventana de mi cuarto se abre por sí sola, dejando entrar un viento helado que me recuerda que, aunque no la oiga, mi hermana nunca se ha ido.